Perales del Puerto, pueblo indeciso entre la llanura y la montaña. Paso a los valles y montes de la Sierra de Gata. Finales del mes de noviembre. Una cuadrilla de olivareros, familiar, al cargo por cuenta ajena de la recogida de la aceituna de unos 6.000 árboles. El fruto del verdeo, la aceituna de mesa, no se recolectó en su tiempo, al no tenerles en cuenta por su escaso número y por andar picada de gusanos. Volvieron al olivar para recoger la aceituna para el molino, para convertirla en aceite, en la almazara de la cooperativa agrícola del pueblo, la Peraliega, formada en el año 1985 con la intención de mantener el cultivo de los olivos en un lugar donde no se podían permitir semejante pérdida. Una labor iniciada cuando generaciones de hombres y mujeres, que en último término nos dieron la vida, aún esperaban en el limbo del remoto futuro. Pero el olivo ya tenía bajo sus pies, guardado en su cofre, el tesoro. Agua subterránea, agua lejana, pero capaz de subir a besarle cada invierno. Agua capaz de inspirarle el hálito de vida, cuando el clima decide que no llueve y los estíos la alejan cada vez más profunda, pero nunca tan inasible, para que no haya siempre pacido en su tesoro. Agua suya, pues, a la que siempre aspira, a la que ha llegado tantas veces a lo largo del tiempo, como un héroe de epopeyas. Contra el fondo de las nubes están su haz y su envés, su modo de mirar vientos, dejando que se vayan de sus manos, inmóviles, la doble verdad, jamás contradictoria, de ser así de frágil y de fuerte, de durar sin dureza, dando todo el invierno el negro fruto que pende como el don de un genio de la lámpara, como el regalo dorado y verdoso que de él se espera, como el alma capaz de iluminar. El destino de la aceituna en el lince con botas. A la luz de la mañana, mirando de frente el olivar, como el pasto de los dineros, todo se vuelve más prosaico. Aquí tenemos lo que es la variedad manzanilla cacereña, que es lo único que tenemos aquí en el término municipal. No tenemos otra mezcla de avequina o bicual, o solamente tenemos la manzanilla cacereña. Es muy baja en producción, pero muy buena en calidad, que es lo importante. Porque esta zona que tenemos nosotros es muy buena en la manzanilla cacereña, es muy buena para comer, para mesa, digamos, y muy buena para aceite, pero muy floja en producción. Tenemos muy poca producción. No es igual como la parte de Badajoz o otras clases de aceitunas que hay, que tenemos más, que tienen mucha más producción. Mucha más producción, y aquí nosotros no, aquí nosotros tenemos muy poca producción, muy poca producción. A la aceituna de vuelo, la de las ramas altas, las trampas del mercado la han convertido en la pieza codiciada. Hay teorías sobre la cantidad y la calidad, y fórmulas químicas que deciden dónde gastar las energías. Antiguamente se empezaba, después de la pura, a coger aceituna, porque la aceituna estaba más madura, se caía mejor y iba para la almazara porque se cogía toda del suelo. No había lona, ni había máquinas como hay hoy día, que era todo a mano, lo que se llama a mano. Y ese era el motivo de empezar más tarde, para que la aceituna estuviera más madura y se cayera mejor para el suelo y tuviéramos menos trabajo. Luego ya vino la maquinaria, y hubo que adaptar los olivos a la maquinaria, porque los olivos que teníamos antes eran muy grandes. Teníamos que varearlos, subirnos arriba con vara, y era un trabajo bastante más que el de ahora. Y el de ahora, pues hemos adaptado los olivos para poder enganchar con las máquinas
y ponerle las lonas en el suelo. Ponemos las lonas y en el mismo tiempo nos queda la aceituna recogida. Y ese es el tema que tenemos. También tenemos que coger la aceituna de arriba del árbol ahora, por siguiente razón, para sacar buen aceite. Porque antiguamente cogíamos del suelo y teníamos mucho acidez. Teníamos mucho acidez y claro, el acidez hoy día hoy día no nos vale. Ni hoy día ni antes, lo que pasa es que antes no estaba tan mirado eso. Pero hoy día sí. Hoy día hay que cogerla del árbol porque la del árbol da una virgen extra y la del suelo pues da un aceite galopante, o sea, es decir, con grados de acidez. Y no nos vale para el mercado. Sí, eso es muy importante porque es que si nos mezclan la aceituna del suelo, pues se influye mucho en la calidad en el aceite. Porque luego a la hora de la cata, si nosotros tenemos aceituna mezclada del suelo, la van a notar y nos van a decir que esa aceituna es de suelo y no es un aceite virgen extra que te la dan. Y por eso es el tema de tener cuidado con que no... La gente aquí está la tradición, porque siempre se han cogido la del suelo, nunca ha habido selección para calidad. Al principio, vamos, me refiero, que siempre las mezclaban, todo lo mismo de arriba que abajo, entonces pues salía un aceite virgen, digamos, pero ahora con la selección del árbol de arriba no podemos dejar que echen en el suelo porque se perdería mucho lo que es la calidad, bastante. Cada vez que tú tienes un depósito y quieres enmasar ese depósito, mandan una muestra a lo que es el laboratorio de la Junta de Extremadura en Cáceres, en Valdehondo, y allí te hacen lo que es el análisis tanto de acidez, peróxidos y demás, ceras y lo que es la cata organoléptica, que ya te vas tú con la orientación de que ese aceite es un aceite virgen extra, que la puedes ponerle una etiqueta, es virgen extra, y para el consumo. Porque no podemos etiquetar un aceite que sea virgen con una etiqueta que es virgen extra, porque ya estaríamos haciendo un fraude al consumo. Eso es muy importante porque hay mucho fraude de eso, que estamos consumiendo creyendo que es un aceite virgen extra y luego es un aceite normal. El sabor lo da, el cuando te toque la aceituna del suelo, el sabor lo da. La aceituna hay que cogerla, para que se haga un aceite virgen extra, hay que cogerla de arriba del árbol, sin que toque el suelo. Si cogemos la del suelo, ya nos sale un aceite galopante, que ya, pues prácticamente de la forma que está la vida, en primer lugar, los compradores de aceite casi que no te la quieren, y si te la quieren muy barata, y a nosotros no nos tiene cuenta cogerla del suelo, porque de la forma que están los jornales y todo, pues no. Hacían montones en los olivares y luego se acarreaban con las yuntas, con los carros. Las yuntas. No había tractores, no había nada. Aquí en el pueblo no había tractores ni había nada. Había nada más que carros de bueyes y carros de mulas. Es lo que había. No había otra cosa. Se hacían montones en los olivares y luego los gañanes, que se llamaban, iban a recogiéndola detrás de las personas. Sí. Los gañanes de las casas, que se llamaban gañanes, iban, como lo he dicho antes, con las casas que tenían bueyes, con los bueyes y los carros. Y la que tenía mulos, pues con los mulos. Y el que tenía burros, pues burros. Es lo que había.
se acarreaba. También se acarreaba, la gente que tenía poco capital, la acarreaba a lomo, es decir, a los lomos de las caballerías, en saco y a los lomos. Se le echaba el lomo a la caballería, se le hacía la carga y se llevaba al molino en saco. Las personas que teníamos poco capital y tenían unos burritos para defenderse con ellos, la llevaban a lomo. A la buena aceituna antes, como no se cogía verdeo, porque antes no se cogía verdeo, hasta de unos años de para acá no se cogía verdeo, pues todo era para molino, todo era para moler. Como le he dicho antes, se tiraba con varas y se apañaba con cestas y al molino, todo era para el molino, para la almazara, para sacar el aceite. Luego ya el aceite quedaba allí envasada y cuando se vendía pues se le pagaba al agricultor. Y se maquilaba, porque entonces iba por maquila, se molían los molinos y se iba por maquila. Te cobraban la maquila por molértelo allí. Y es lo que había. Así era la vida. De la maquila, como de molinos, se ha hablado mucho en el lince con botas. La maquila, un porcentaje en especie de la carga que llevara el agricultor al molino. Un lastre adicional a la de los miles de kilos acarreados en caballerías. La cooperativa era un molino de rulo, que se llaman, rulo, y había troncos que se llamaban, donde cada cual tenía su tronco con su número y ibas vaciando tus aceitunas allí. Y cuando te tocaba moler, te avisaban, que eran becederos, se llamaban becederos, te avisaban que te iban a moler las aceitunas, ibas para allá, caldeabas en la hornilla, en el horno se metía monte para caldear el agua, para que la aceituna suelte el aceite y la masa se trabajaba con capacho y prensas, que había 4 o 5 lagareros que se llamaban, y se esparramaba la masa, las prensas eran de 1000 kilos, más o menos, con capacho, y luego a presión en las prensas, a presión. Es como se hacía antiguamente. ¿Juntaríais unos cuantos, no? Sí, había equipos para trabajar. El equipo era de 4 o 5, depende de las fábricas, y había un maestro que es el que pasaba el aceite por la cantadera, que se llama. La cantadera pasaba el aceite y midía el aceite y la echaba para los tinajeros grandes, y ya te decían el aceite que te había salido, te cobraban la maquila, y luego ya, pues el aceite cuando se vendiera, pues te la pagaban al precio que la hubieran vendido, y digo, a tanto hemos vendido el aceite, pues ya está, es lo que había. Te pagaban el aceite unos años más cara, otros años más barata, y así era. La recogida se hacía más o menos, empezábamos por el mes de noviembre, por el mes de diciembre. De la Pura, pasando el puente de la Pura, empezábamos a coger aceitunas. Y empezamos a coger aceitunas del suelo. La llevábamos al molino. Y en el molino la echabas a un chiquero que llamábamos, a un tronco, una cosa de piedra cuadrada, y allí ibas vaciando los sacos. Porque antes la aceituna la llevábamos en las bestias con sacos. Cargábamos en un mulo 3 sacos o 4, y el mulo la llevábamos al molino. Y ahí la íbamos echando. Allí estábamos, pues depende de lo que durara. Nosotros nos tirábamos, había años que nos tirábamos hasta el mes de febrero. Ya te digo que un año terminamos el día que hizo los años mi suegra, que los hacía el día 12 de marzo. Entonces llevábamos la aceituna allí llegaba, la dejaba en el tronco, a lo mejor esa aceituna pues se tiraba allí 2 meses. Después la molturaba y ya el aceite que te daba, la que consumías tú la llevabas para casa. Por ejemplo, te llevabas para casa, nosotros siempre llevábamos, vamos a llevar 12 o 14 cántaros, que cada cántaro son 16 litros. Llevábamos 12 o 14 cántaros para casa, los demás los dejábamos en el molino, y el dueño del molino se encargaba de vender el aceite. El aceite la vendía y después nos daba lo que valía, vamos. Los dueños de los molinos antes pues, eran ricos todos. Nosotros, el molino que tenían esta gente en el río, pues
se cerró porque ya se empezaron a hacer los molinos nuevos, pero casi nunca